Y esa frase de que estaba recostado al lado de Jesús a lo mejor suena un poco raro en nuestra cultura, hasta comprender de que todos estaban recostados ahí alrededor de la mesa compartiendo la Pascua. Entonces Jesucristo está recostado ahí y Juan simplemente es el que está acostado frente a Jesús. Pero sí quiero mencionar un dato interesante en el original. Es de que literalmente dice de que Juan estaba en el seno de Jesús. Y suena así como que ves, qué rara expresión, qué forma tan interesante de decir esto. Lo curioso es de que es totalmente paralelo a lo que dice Juan capítulo 1, que dice de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el seno de su Padre. Y me parece muy intencional. Y Juan cuando habla entonces de que Él es el discípulo a quien Jesucristo amaba y que estaba en su seno, está mostrando la preciosa realidad de que Juan siente tan amado por Jesús como Jesús fue amado por su Padre. Una verdad que la Escritura nos enseña en varios lugares, una verdad que Jesucristo enseña en Juan 17, de que el Padre ahora nos ama a nosotros como ama a su Hijo amado. Nosotros que estamos en Cristo, estamos amados por Dios en la misma manera que Cristo ama a su Hijo amado, a su único Hijo. Es algo hermoso y difícil de comprender. Ahora, versículo 24. A Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, dice, pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, otra vez. O sea, no saben. Pedro tiene que hacer señas a Juan. Dice, oye, pregúntale. ¿No? A veces los discípulos se ven como unos niños en la escuela, ¿no? Que están ahí haciendo señas y preguntando. Y el punto obvio acá entonces, la razón que Pedro quiere que Juan pregunte a Jesús es porque nadie sabe. Nadie sabe quién es. Y no pierden el punto. Judas, el falso, el que ha estado robando de Jesús, el que no ama a Jesús, el que ha determinado traicionar a Jesús, tiene a todos engañados. Todos estaban engañados. Nadie tenía idea. Nadie supo que Judas no amaba a Jesús. Y es un punto importante que da cierto temor y no nos gusta hablar de esto, de que acá en la congregación la gran mayoría somos cristianos genuinos y verdaderos, pero hay gente acá que no ama al Señor y no sabemos quiénes son. Pero es por eso que tenemos un deber de animar y exhortar a todos. Vean rápidamente a Hebreos 3. Hebreos 3:12 toca este tema. Y quiero que observen a quienes debemos de animar y exhortar. ¿Y cuándo? Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que tenemos un deber, es uno de los unos a otros de la Escritura. Y el deber es de exhortar y animar y consolar los unos a los otros, todos. Porque yo no conozco tus luchas, yo no sé. Y no es de que andamos ahí cuestionando a todos. Que me saludas por la mañana, oye hermano José, ¿en verdad eres mi hermana? No es esto, es simplemente la realidad de que bíblicamente yo puedo y debo tener certeza de mi salvación.
pero yo no debo estar tan cierto de tu salvación de que dejo de animarte. Es decir, hoy, Pastor Henry, seguramente es salvo, no necesito animarle, no necesito orar por él. No es de que estoy cuestionando ni dudando su salvación, pero estoy obedeciendo el texto. De que todos necesitamos escuchar la palabra, todos debemos ser animados, exhortados. Y eso no solamente anima al creyente, también tiene el otro efecto, y es de que si estás animando, exhortando a una persona que no es salva, de que Dios puede usar esto para llamar su atención y llamarle a arrepentimiento. Bueno, puntos 3 y 4 son un poco más cortos, regresando a Juan 13, versículo 26. En nuestra autopsia, por llamarlo así, la tercera característica es de que aunque los discípulos están sorprendidos y no saben quién es el traidor, es algo que Jesús siempre se esperaba. Se espera por el Señor. Vean el versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces los discípulos están engañados. Vemos la ignorancia de los discípulos. Pero el Señor sabe quiénes son los suyos. El Señor conoce a los suyos. Judas pudo engañar a la gente, pero no a Dios. Ahora, es un poco difícil comprender porque aún después de lo que Jesús hace, de que dice, pensemos, visualicemos un poco el escenario. Jesucristo dice, el traidor es el que voy a dar este pan mojado. Y luego moja el pan y lo da a Judas. Y luego la gente queda ahí, ¿pero quién es? Oye, ¿estabas prestando atención? O sea, acaba de decir Jesús de que aquel a quien da el pan mojado es el traidor, lo da a Judas y la gente todavía no sabe. Por eso algunos comentaristas piensan que Jesús solamente lo suspira a Juan y Juan es el único que sabe el dato y los demás no. No me parece la interpretación más de acuerdo con el texto, en particular porque el versículo 28 da la impresión de que todos lo entendieron. Está hablando de otra frase, pero parece que toda la conversación dice, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Es decir, que existe una confusión en el corazón de todos los discípulos, aún después de eso. Y creo que aunque difícil de comprender, la explicación más obvia del texto es de que todos los discípulos estaban velados, sus conocimientos velados, no lo comprendían, no entendían lo que estaba pasando. Y el punto nuevamente es de que el falso Judas pudo engañar a todos. Engañarlos tanto de que aún después de que Jesús les dice, este es el traidor a quien yo le doy el pan, le da a Judas y Pedro todavía no lo puede creer. Juan todavía no lo puede creer. Pero el punto, otra vez, es de que aunque esta verdad debe aterrorizar a los falsos, debe animarnos a nosotros que somos creyentes. ¿Por qué? Porque si Jesús supo que Judas era el traidor, si Jesús no pudo ser engañado, es porque no solamente pudo identificar al falso, también conoce a los verdaderos. Y es lo que precisamente dijo en el versículo 18. Recuerdan, regresan a Juan 13, 18. Está hablando del traidor y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea, y es interesante que lo ponen en manera positiva. No dice, yo sé quién me va a traicionar. Dice, yo sé que entre los 12 de ustedes,
Yo sé, yo conozco a los 11 que he escogido. Son míos. Por ende, Judas, que no es uno de los míos, no le escogí desde antes de la fundación del mundo. Sé que Él es quien me va a traicionar, porque yo conozco a los míos. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas. Dice Juan 10, unos capítulos antes, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, al final de cuentas, el único engañado realmente es el falso. Y esto es el punto 4. La cuarta característica de un falso es de que está engañado él mismo por Satanás, en el versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Al final de cuentas, si no eres salvo, el más decepcionado eres tú. Nosotros, los creyentes, no seremos tan sorprendidos cuando abandonas. Pero tú, cuando terminas en el infierno, verás que el más engañado eres tú. Que Satanás no te ayuda. Satanás es el mentiroso. El falso, el que engaña a la gente, es el más engañado de todos. Es lo que Pablo nos dice. Que van a engañar siendo engañados. Entonces Judas, totalmente cegado, totalmente engañado. Y Cristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Para qué esperas? O sea, ¿tú crees que estás engañando a la gente? ¿Tú crees que me tienes engañado? O sea, no. Si me vas a entregar, si me vas a traicionar, ¿para qué sigas con el disfraz, el engaño? Yo sé lo que haces. Hazlo ya. Y lo interesante es de que, aunque nosotros como lectores entendemos de que Cristo ha entendido desde el principio, desde el momento que escoge a Judas, Cristo ha entendido que Judas es el traidor. Y Jesucristo nos ha dicho a lo largo de los evangelios, uno de ustedes me va a traicionar. Y cuando leemos esto, comprendemos de que Jesús sabe que es Judas. Pero en ningún momento hasta este momento, Jesús revela ese dato a Judas. Es decir, que ha estado diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Pero no es hasta este momento que revela a Judas que sabe que es él. Entonces, a lo mejor Judas pensó durante los 3 años, bueno, sabe que uno le va a traicionar, pero no sabe que soy yo. Pero es en este momento que Jesús le dice, tú lo eres, le da el pan. Tú eres el traidor, hazlo ya. Es tan triste, tan lamentable. Porque uno pensaría otra vez, o sea, ¿por qué que ese Judas entonces no se arrepiente? ¿Por qué no puede ser aún como la gente pagana de Nínive, que escucha de que la destrucción viene? ¿Por qué no se arrepiente? Porque el arrepentimiento es un don, es un regalo que Dios da a los suyos. Y Judas prefiere rechazar, que es nuestra quinta característica. La quinta característica de un falso es que al final de cuentas escoge al mundo. Escoge al mundo. Vean el versículo 28. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Entonces, otra vez, el punto importante es de que los falsos no están fuera, los falsos están dentro, por definición.
por definición, el apóstata, profesa ser creyente. Por eso leí en la lectura bíblica Hebreos 6, que cuando describe al falso, lo describe como alguien que ha sido iluminado, que ha gustado de la predicación de la palabra de Dios, porque está aquí, está entre los creyentes, está sentado en la misma mesa. El impío no puede cometer apostasía, es imposible. Solamente el que profesa ser creyente puede abandonar a Cristo. El impío no puede regresar al mundo porque nunca lo ha dejado. Solo el que ha estado cerca de Jesús puede abandonarlo. Ahora seguimos, versículo 29, enfatiza más la confusión de los discípulos. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Juan quiere comunicar otra vez el espanto, la confusión, que están buscando otras explicaciones. Era común en tiempos de Pascua, o sea, dar a los necesitados, es algo costumbre. Sería similar a lo que se observa acá en los Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias o en la Navidad, de que, o sea, con lo que te sobra lo das a los necesitados. Entonces los discípulos confundidos, pero Jesús y Judas no. Ellos se están comunicando perfectamente. Entonces, versículo 30, cuando Judas pues hubo tomado el bocado, luego salió, abandonó, regresó al mundo, escogió el mundo en vez de Cristo. Y Juan termina, y era ya de noche. El punto es de que al final de cuentas Judas decide abandonar, escoge regresar al mundo, no persevera, no pide perdón, no se arrepiente. Es como la gente que Juan describe en 1 Juan 2:19 que salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No estamos hablando de que Judas pierde su salvación, nunca la tuvo. Judas es el perro que vuelve a su vómito, 2 Pedro 2. Y como dije, es de que lo más triste para mí es de que Judas sabe la verdad, es la realidad más triste del apóstata, es que sabe, al que a mí viene no la echo fuera, no la echo fuera. Y Judas está tan cerca, pero no quiere venir a la luz, prefiere la oscuridad del mundo. Y creo que por eso Juan termina con el dato, y era ya de noche, que obviamente es cierto, es una narrativa, o sea, y es cierto, era de noche, pero ¿por qué Juan lo dice? Juan que enfatiza tanto que Dios es luz, que los que andan en luz no tropiezan, los que andan en tinieblas, los que andan en la noche y en la oscuridad son mentirosos y tropiezan, ya que no hay luz en ellos. El maligno anda de noche. Entonces el punto es de que el falso anda entre los cristianos por un tiempo, pero al final de cuentas siempre abandona, siempre escoge regresar al mundo. Y para ilustrar esto un poquito, estaba pensando en un texto del Antiguo Testamento que enfatiza un poco la incredulidad también. Quisiera describir un grupo del Antiguo Testamento y quiero que ustedes piensen en quiénes estoy describiendo. Es un examen. Es un grupo, o sea, de personas que cometen incredulidad, que obedecían solamente cuando les convenía obedecer. Personas que eran rebeldes según Dios. Fueron juzgados.
y tenían que morir en el desierto sin entrar en la tierra prometida. En tu mente, ¿a quiénes estoy describiendo? Si tu respuesta era Moisés y Aarón, han entendido el sermón. Porque todas las frases que yo les dije aplican tanto a los judíos que perecieron en el desierto por su rebelión, pero también describen a Moisés y Aarón, que por un tiempo se rebelaron contra Dios y terminaron siendo juzgados en el desierto. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia entre un Coré que se rebela contra Dios y termina en el infierno y un Moisés que se rebela contra Dios y termina en el cielo? Y vamos a cantar el canto de Moisés en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y el judío rebelde? ¿Cuál es la diferencia entre Judas? Y terminamos el capítulo 13 de Juan. Vayan rápidamente al versículo 36 de Juan 13. No vamos a ver este texto solamente como ilustración. Jesús dice a Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo. O sea, tan firme, de cierto, tan firme como la negación de Judas. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Judas niega al Señor y termina en el infierno. Pedro niega al Señor y termina en el cielo. ¿Por qué? Bueno, al final de cuentas tenemos que comprender la soberanía de Dios, de que Judas no fue escogido para salvación, solamente fue Pedro que fue escogido para la salvación. Pero ¿saben qué? La elección es un misterio. Nosotros no estuvimos antes de la fundación del mundo, cuando Dios escogió a algunos y no a otros. Es un misterio que no podemos comprender. No está dentro de nuestra responsabilidad comprender esto. Nosotros solamente podemos fijarnos del fruto de la evidencia de la elección de Dios. Nosotros solamente podemos concentrarnos en lo que queda dentro de nuestra responsabilidad. Y dentro de nuestra responsabilidad solamente existe una diferencia entre el Judas y el Pedro, entre el judío incrédulo y Moisés. Y es de que Judas persevera en su incredulidad y Pedro, por la gracia y la misericordia y la obra del Espíritu Santo en su vida, persevera en fe. Confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y sigue a Jesús. Esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y si somos verdaderos hijos de Dios, debemos ser sumamente animados por un texto así. Aunque en sí, la negación no es lo que importa. Porque tanto Judas como Pedro negaron al Señor. Al final de cuentas, lo que importa es si esa persona persevera y sigue en su incredulidad, persevera en su pecado y rehúsa confesarlo, o si esa persona dice, Señor, ¿sabes qué? Te he fallado. He caído en pecado. Te he negado. No debía haberme callado, pero lo hice. Perdóname. Que tu Espíritu Santo me ayude. Que tu Espíritu Santo me santifique, me transforme. No quiero ser así. Y el que realmente ha sido regenerado y salvado
por Dios, siempre va a arrepentirse y regresar a los caminos del Señor. Entonces, como siempre, la realidad de la apostasía tiene dos efectos. Debe en verdad aterrorizar a los falsos, a darse cuenta de que estar en la iglesia no les ayuda para nada. De hecho, el falso va a quemar más caliente según la Escritura, porque sabe más y es responsable por más. Pero la realidad de que algunos son falsos y que Dios sabe quiénes son los falsos debe animar a los cristianos. De que yo no puedo terminar así, porque el Espíritu Santo está en mí y veo esa evidencia. Veo de que cuando yo peco, yo no puedo estar a gusto con mi pecado. Cuando yo veo mi pecado y cómo causa tristeza a mi Señor, esto me constriña a amarlo, a confesar mi pecado. Yo no veo por qué mentir a mi Señor. Yo sé que no le puedo engañar. Así que solamente le pido ayuda para perseverar y amarle y agradarle en todo lo que hago. Entonces, a fin de cuentas, la pregunta es si Dios nos ha salvado y si vemos evidencias de salvación, si vemos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, causando arrepentimiento, confesión de pecado, o si no vemos esa evidencia, si venimos a la iglesia con pretextos falsos por lo que Cristo nos puede hacer. Si este es tu caso, tu fin es el mismo fin de Judas, a menos de que te arrepientas.